Buenas tardes, profesora y el público oyente. Nosotros le vamos a poner acerca del modelamiento de población de Chile y el mundo. Somos el grupo 4, integrado por Constanza Miranda, Eduardo Román, Bastián Lobos y José Cavieres. Como parte 1, vamos a hablar acerca de la población mundial. Una breve contextualización del problema es que la sobrepoblación ha llegado a tales extremos que se estima que en un futuro necesitaremos aproximadamente 3 planetas Tierras para reabastecer a esta nueva humanidad de recursos naturales. En el 2016 se ha llegado a contabilizar la cantidad de 7.000 millones de personas, las cuales los recursos que consumen ellos en un año, el planeta demoraría 1,5 años en regenerarlos. Se estima que para el 2050 se contabilizará una totalidad de 9.000 millones de personas, y en la actualidad contamos con 1.000 millones de personas con sobrepeso y 1.000 millones de personas con un hambre crónica. Se nos plantea explicar el significado de huella ecológica y biocapacidad. Huella ecológica se define como el indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta. ¿Qué significa esto? Que se analiza en todos los sectores del planeta cómo la humanidad ha ido consumiendo los recursos de este. En este mapa se pone por colores la sobreexplotación de dichos recursos, en donde podemos observar que en América del Sur Chile es uno de los máximos exponentes sobreexplotadores de sus recursos naturales. La biocapacidad se define como la capacidad que tiene el planeta de abastecer recursos naturales, ya sea cultivos, pastos, mal productivos, bosques, útiles, y absorber los desechos generados por los humanos. En la gráfica, acá, se puede apreciar que la biocapacidad, que dijimos anteriormente que era la capacidad del planeta para regenerarse, y la huella ecológica, la biocapacidad ha ido disminuyendo con el tiempo. ¿Qué significa esto? Que la misma huella ecológica, que son los seres humanos que van habitando el planeta, la han ido consumiendo de tal forma que ésta no alcanza a regenerarse, y los seres humanos la siguen demandando mayoritariamente, entonces no le dan el tiempo. También se nos plantea que si esta es la ruta más clara a la insostenibilidad. Entonces, ADENA, la Asociación de Defensa de la Naturaleza, en el 2016 plantea que a través de la historia la capacidad de la naturaleza para absorber el impacto del desarrollo humano ha tenido límites. En tiempos pasados, la contaminación y otras presiones desembocaron, sobre todo en el deterioro de los ambientes locales. Pero hoy, además, hemos forzado a la escala planetaria los límites de la resiliencia de la naturaleza. Nosotros como grupo llegamos a la conclusión de que el pasar de los años, junto al crecimiento de la población humana, ha generado un aumento en la demanda de los recursos que el planeta nos entrega. La huella ecológica será aberrantemente mayor a la biocapacidad del planeta de generar recursos, lo que nos lleva a una evidente insostenibilidad de la cual quizá no podamos volver atrás. También se nos plantea comentar la siguiente frase: la humanidad está consumiendo actualmente los recursos naturales a una velocidad mayor de lo que pueden regenerar los ecosistemas. Nosotros dedujimos que la sobreexplotación de estos recursos y la destrucción de la naturaleza generan un gran impacto medioambiental, provocando daño al planeta Tierra. Esto se debe al alto crecimiento de la población a nivel mundial, sin control de la natalidad. Aunque Calabria dice: nos quieren hacer creer que hay que disminuir la población mundial porque si no, no habrá alimentos para todos. Pero se les olvida contarnos que se desperdicia comida. Los recursos son mal utilizados bajo el amparo del capitalismo y el consumismo. El problema también nos dice que, considerando el modelo matemático publicado en 1994, graficar y verificar si para el 2016 fueron los 7.000 millones de habitantes y si para el 2050 serán los 9.000 millones de habitantes. Además, encontrar cantidad de habitantes para el año 2020 y 2030. Simplificación del problema. Se aprecia aquí el modelo que nos entrega el problema y además los datos que para el año 1960 la población mundial era de 3.000 millones de personas y en 1975 era de 4.000 millones. Con estos datos debemos calcular los valores de C y K constantes en nuestro modelo. Se generó, para ordenar los datos entregados,
la siguiente tabla en años y en la población en miles de millones. Como matematización, se hizo paralelamente el análisis del modelo para el año 1960 y 1975 con la finalidad de obtener la constante C y con esta realizar una igualación entre las dos ecuaciones para poder así obtener la constante K y determinar C en función de K. Para C se obtuvieron ambos resultados, con los cuales nosotros realizamos una igualación y se realizó un trabajo elemental matemáticamente para despejar la exponencial para así liberar K de nuestra nueva ecuación, donde liberamos la exponencial y aplicamos su inversa, que es el logaritmo natural, para así poder dejar K lineal y obtener el siguiente resultado. Con ese resultado realizamos el reemplazo de K para así obtener C. Para esto podemos escoger cualquiera de las dos ecuaciones. Escogimos esta. Realizamos el reemplazo, hicimos trabajo algorítmico, con el cual llegamos al resultado de que C nos da este valor. Ahora, como obtuvimos los valores de K y C, podemos reemplazarlos directamente en nuestro modelo para así llegar a la siguiente expresión. La gráfica de esa expresión es la siguiente. Se observa que en el eje X contamos con los años y en el eje Y con el número de población del mundo. Se observa también en la gráfica que esta cuenta con una asíntota a mediados del año 2000, la cual nos da a entender lo siguiente. La población crece abruptamente a medida que los años van llegando al 2000. Esto nos refleja que la insostenibilidad del planeta por el alto crecimiento de la raza humana es garrafal, lo cual hace que los recursos se agoten muy rápido y esto haga que la raza humana se extinga. Como verificación y validación, comenzamos en el año 1960. Reemplazamos, hacemos el trabajo y llegamos a que para el año 1960 contamos con la cantidad de 3.000.000,000075, lo que nos da un indicio de que el modelo sería en parte correcto para el año 1960 con la cantidad de personas habitantes. Realizando el mismo procedimiento para el año 1975, se llega a la cantidad de 4.000.000,0000127, lo que también nos da un buen indicio del número de personas habitantes en el mundo. Ya, como verificación del nivel poblacional para el año 2016, tenemos la función encontrada anteriormente y reemplazamos el año 2016, entregándolo el siguiente valor, donde nos arroja que para el año 2016 la población sería de 48.116 millones de personas. Como dato verídico, en el año 2016 se evidenció un total de 7.000 millones de habitantes. Por lo tanto, el modelo que nos entrega no arrojaría un valor real para el año 2016, concluyendo que el modelo no es un buen predictor del nivel poblacional mundial. Ahora, comprobando para el año 2050, también reemplazamos en la función y nos da que para estos años la población mundial sería de menos 5.851 millones de habitantes. Por lo tanto, el modelo entregado en 1994 nos arroja que para esos años no existiría habitantes en la Tierra. También para los años 2020 y 2030 podemos observar que, al igual que en la gráfica, el modelo no entrega los valores coherentes, ya que para el año 2020 y para el año 2030 también se nos muestra una extinción de los habitantes para esos años. Bueno, ¿cómo podríamos verificar si el modelo es un buen ajuste para los datos? Según los datos verídicos entregados y los datos obtenidos mediante el modelo, se llega a la conclusión
que el modelo no es un buen predictor de datos, ya que al acercarnos a los años 2000, la gráfica se dispara mostrando una sobrepoblación extrema, la cual acabaría con los recursos del planeta, extinguiéndose la raza humana, lo cual evidentemente no sucedió. Bueno, en la parte 2 hablaremos de la población chilena. Bueno, para contextualizar el problema, tenemos que en el año 1907 el censo se registró una población de 3.231.022 habitantes. También tenemos que en la década de los 40 superó los 5 millones. En la década de los 60 la población superó a los 7 millones de habitantes y que en el censo del 2002 la población superó los 15 millones de habitantes. En tanto, el censo del año 2012 no fue considerado fiable. ¿Por qué crees que el censo del 2012 no es confiable? Bueno, el censo del 2012 no es confiable ya que los encuestadores falsificaron información y no se encuestaron todas las personas. Esto afectaría a las nuevas políticas públicas. ¿Para qué crees que hay que censar a la población? Bueno, es importante el censo de la población, ya que con esto se sabe cuántos somos, lo que tenemos y las necesidades que presentamos. Esto lo dijo Misiones Online 2001. Bueno, ¿cómo ha sido el crecimiento de acuerdo a los años censales? De acuerdo a los años censales, la población en Chile ha sufrido varios cambios desde 1835 hasta el año 1865. Presentó un crecimiento de la población. Luego, desde el año 1875 hasta el año 1895, presentó una baja debido a enfermedades de la época. Y desde el año 1907, su población fue variando, tanto en años de crecimiento como en años de decrecimiento hasta el año 1982. Años de la dictadura militar. Fue disminuyendo la población hasta en el año 2002, último registro bien hecho. Bueno, de acuerdo a los datos de la tabla 1, encuentra un modelo matemático que permita predecir la población chilena de los años 2020 y 2030. Grafica y proyecta, argumenta todos sus cálculos. Bueno, como aquí observamos la tabla, tenemos que en los años desde 1835 hasta el año 2002, tenemos la tabla con la población que se encontró en cada año respectivamente. Bueno, como simplificación del problema tenemos que los datos obtenidos en la tabla anterior los representamos en una gráfica donde nos muestra el crecimiento poblacional durante el transcurso de los años. Apoyándolo con el software GeoGebra, tenemos que la curva que más se aproxima a estos datos es de tipo exponencial, como se observa en la gráfica. Para hallar el modelo, nosotros utilizamos el método de regresión exponencial, donde tenemos la siguiente ecuación, y con A y B constante, donde esta ecuación, a partir de la anterior, podemos hallar A y B. Entonces, para calcular B, tenemos la siguiente fórmula, en la que ocupamos la planilla Excel, donde X son los años y B son los números de habitantes. Y el B nos dio 0,02 aproximadamente. Ya obtenido B, podemos obtener A, en la que mediante unos cálculos podemos notar que A es 3,3 aproximadamente por 10 elevado a menos 7. De esta manera podemos reemplazar ya los valores en la ecuación principal y obtenemos nuestro modelo. Luego se nos pide verificar si el modelo es un buen ajuste para los datos y un buen predictor para conocer el crecimiento poblacional de Chile. Ya encontrada la función, podemos ver que los datos obtenidos son bastante aproximados a los datos que nos entregaron. Podemos concluir entonces que el modelo es un buen predictor para el crecimiento poblacional de Chile, ya que al comprobar con datos censales anteriores, este nos entrega valores cercanos a los reales. Se nos pide predecir si la población para los años censales
se nos pide predecir la población para los años censales 2012, 2022, 2032. Para el año 2012 obtenemos que el número de habitantes será de 16.921.690 habitantes. Para el año 2022 tenemos 19.796.323 habitantes y para el año 2032 tenemos 23.159.296 habitantes. Se nos pide verificar si el modelo logístico exponencial u otro, argumentar las razones de haber ajustado los datos a este modelo. Nosotros concluimos o dijimos este modelo es de tipo regresión exponencial, ya que al graficar los datos podemos darnos cuenta que la forma del gráfico de los puntos se asemeja al de una función exponencial. Es por esto que la curva que más se aproxima al comportamiento de los datos es de tipo exponencial. Parte 3. Propuesta. Se nos pide buscar datos de la región del Maule y presentar un modelo matemático para predecir el crecimiento del año 2005, para el año 2050. Nosotros organizamos los datos encontrados de 1835 al 2002, extraídos de estos datos del Instituto Nacional de Estadística. Nosotros graficamos los puntos de acuerdo a la población y los años censales. Con la ayuda del software GeoGebra, buscamos una función, una curva que se asemejara a los puntos graficados. Ya, entonces, como vimos en la gráfica anterior, la curva que mejor se aproxima a los datos es una de tipo polinomial de grado 4. Es por esto que para encontrar un modelo de regresión polinomial de grado 4, debemos tener la siguiente expresión. Para esto, primero vamos a ingresar los datos en un software matemático como el Excel, en donde la variable X van a ser los años censales y la variable Y la población por año censal en la región del Maule. Esto nos permitirá calcular la siguiente sumatoria. Entonces ahí tenemos nuestros datos ingresados en el Excel y como podemos ver son bastante grandes. Bueno, con ello vamos a poder formular la siguiente matriz que nos va a permitir calcular los coeficientes que acompañan a nuestro polinomio de grado 4. Entonces, ahora como tenemos la matriz, para poder encontrar los coeficientes polinomial de grado 4, vamos a usar el método de resolución de Gauss-Jordan y esto lo hicimos apoyado en una calculadora online que nos arrojó los siguientes resultados para los coeficientes, en donde nuestro x1 que está aquí corresponde al coeficiente a sub 0, el x2 al coeficiente a sub 1, el x3 al coeficiente a sub 2, el coeficiente a sub 3 está dado por x4 y el coeficiente a sub 4 está dado por x5. Entonces con esto reemplazamos entonces nuestra expresión polinomial de grado 4 que teníamos en un principio y obtenemos el siguiente modelo. Ahora si esto lo graficamos en GeoGebra, vemos que se ajusta muy bien a los datos que ya habíamos graficado anteriormente de la población de la región del Maule. Para verificar nuestro modelo, entonces ingresamos algunos de los datos que ya teníamos recogidos del INE y podemos ver que para los años 1865, 1835, 2002 y 1920, esto se asemeja mucho a los reales. Entonces, como los datos encontrados son cercanos a los reales, podemos decir que nuestro modelo es un buen ajuste para predecir el crecimiento de la población de la séptima región del Maule. Así, de esta manera, podemos predecir cuánto crecerá la región en habitantes para el año 2050, lo cual sería aproximadamente de 1.852.444 habitantes. Ya, entonces, luego se nos propone plantear una pregunta de investigación y una hipótesis respecto a un problema social a partir de los datos de crecimiento poblacional. Y nosotros planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo afecta el crecimiento poblacional al ámbito laboral en la región del Maule? Y nuestra hipótesis es la siguiente. El crecimiento poblacional de la región del Maule provoca un aumento en el desempleo. Luego tenemos nuestra bibliografía, en donde vemos de dónde
de dónde obtuvimos todos los datos con los cuales se trabajaron durante todo el problema.